Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Puede tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Mire que Dios es tan bueno de que yo había estudiado la palabra y en el día de hoy en mi trabajo, bendito el nombre del Señor, Dios me permitió, le digo que Dios me permitió hablar con una persona que nunca había hablado. Habíamos hablado como compañeros de trabajo, pero lo pusieron en otra estación y se acercó a mí y me empezó a platicar y me dice, porque me escuchó cantando una alabanza, y me dice: usted es cristiano. Para la gloria de Dios, sí, le digo. Qué bueno, me dice. Y ya empecé a platicar con él y él se empezó a abrir conmigo y empezó a decirme: mi hermana también es cristiana y mi cuñado dice es salvadoreño y también es cristiano, y por él mi hermana llegó y ahora mi hermana me está hablando a mí que yo llegue, y lleva 2 años hablándome que llegue y que me arrepienta del alcoholismo, y empieza a platicar conmigo sin necesidad de que yo le hablara, empieza casi a llorar, bendito el nombre del Señor. Y empiezo a darle palabra, bendito el nombre del Señor, y me gozaba, le digo, porque qué bueno es Dios que desde antes de que uno empiece a hacer las cosas, ya Dios le prepara el camino a uno para que uno siembre aquella semilla. Y empiezo a hablarle yo a él, bendito el nombre del Señor, y le digo: hágale caso a su hermana, hágale caso, le digo, y vaya a una iglesia y acérquese a Dios. Lo mejor que puede hacer es acercarse a Dios. Le digo: todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero Dios dice la palabra que vino a buscar a lo más vil y lo más despreciado para avergonzar a aquellos que se creen santos. Y mire qué precioso cómo el Señor leía la mente de aquellos hombres que murmuraban cuando dice que se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús no presto a escuchar a todos, no andaba señalando, ¿verdad? Él venía con un propósito enviado del Padre a salvar, a buscar lo que se había perdido. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, habían hombres que se creían intelectuales, que se creían que conocían palabras, pero no había amor ni misericordia en ellos. Bendito el nombre del Señor. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dice en el verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Oiga, cuando usted y yo, amados hermanos, nos acercamos a un pecador, nos vamos a acercar, ya Dios nos ha preparado el camino, el terreno para que usted le siembre la palabra y le hable del amor de Cristo, de la misericordia que Dios tiene. Amén. Y le empieza uno a decir: mire, Dios, así como está usted de pecador, lo que usted haya hecho, si usted se arrepiente, si usted le abre su corazón, Dios lo puede transformar, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede hacer una nueva criatura. Entonces, amados hermanos, dice el verso 3: entonces él le refirió esta parábola diciendo, le empieza a hablar una historia
bendito el nombre del Señor, para que entendiera aquella gente. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Amados hermanos, muchas veces hemos perdido esa visión nosotros, y quizás no es que la hayamos perdido, sino que muchas veces le hemos hablado a muchas personas y no han querido hacer caso. Pero hay ciertas ovejas que se pierden, bendito el nombre del Señor, porque todavía no les ha entrado la palabra de Dios como debe de ser. O porque tal vez le hicieron daño, bendito el nombre del Señor, en una iglesia. Se van dolidos, pero para eso estamos nosotros, pues que dice la palabra que somos más espirituales, bendito el nombre del Señor, que nosotros tenemos que ir por ellas y rescatarlas de donde están, bendito el nombre del Señor, porque hay almas que están pidiendo a gritos que usted les dé una palabra. Hay almas que están pidiendo a gritos y por vergüenza no se acercan, pero están esperando una palabra. Dice que el maestro les da el ejemplo, que dice que deja a las 99, los justos los deja ahí, porque no necesitan de pastor, sino que los deja y se va a buscar la que se ha perdido. Y aquí puede haber una controversia, ¿verdad? Cuando dice que el hijo pródigo se fue y el padre se quedó en la casa. Podría haber una controversia, pero no es controversia, bendito el nombre del Señor. Porque hay quienes que sí tienen que volver en sí, no necesitan de palabra, porque ya conocen mucha palabra. Ya no hay necesidad que usted la esté evangelizando tanto. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces conocen más que usted y que yo. Solamente ellos tienen que hacer es reconocer que han fallado y acercarse nuevamente a Dios, y que el Padre lo va a estar esperando si Él se arrepiente. Entonces, amados hermanos, aquí miramos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo le da una tremenda lección a estos hombres que se creían doctos en aquel tiempo. Y el verso 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando nosotros, amados hermanos, encontramos a un hermano que se ha extraviado del camino del Señor y le empezamos a motivarle, le empezamos a dar palabra: hermano, siga adelante, hermano, ¿qué ha pasado con usted? Hermano, no se descuide de su relación personal con Dios, hermano, le esperamos en la iglesia. Esta persona muchas veces viene quebrantada al altar, a arrepentirse, a ponerse a cuenta con el Señor. Entonces también nosotros como iglesia nos gozamos y recibimos aquella alma con gozo, con alegría, porque sabemos que hemos rescatado un alma del mismo infierno. Pero eso lo hace Dios a través de sus siervos. Bendito el nombre del Señor. Hay muchos hermanos que se han apartado del camino del Señor y andan allá afuera, y muchos dirán: oh, pero no andan en pecado. Desde el momento que se aparten del camino del Señor son unos desobedientes. Y no es que nosotros, amados hermanos, los estemos señalando, no, sino que ellos mismos conocen. El que ama a Dios va a estar en la casa de Dios siempre, a pesar de la prueba, la lucha, la dificultad, a pesar de que hablen de usted. Porque yo no le voy a entregar cuentas a usted. Al único que le debemos de entregar cuentas es a Dios. Pero la palabra del Señor dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Muchas veces hay muchas personas que siguen cargando ese yugo en su espalda, bendito el nombre del Señor, y no los hace avanzar. ¿Por qué? Porque no vienen al altar, no vienen a arrepentirse, no vienen a ponerse a cuenta con el Señor, no vienen a entregarle todo al Señor. Y por eso hay muchos que se les hace difícil el evangelio, porque no han soltado todavía el amor al mundo. Todavía aman las cosas de este mundo. Y por eso se les hace difícil el evangelio, porque nosotros tenemos, dice la palabra, una lucha entre el espíritu y la carne. Y si no doblegamos nuestra carne, si no hacemos, le damos todo al Espíritu Santo, entonces la carne nos va a dominar. Y por eso hay muchos que están ahorita allá afuera. Y no es por falta de palabra. No es por falta de palabra. Palabra sobra. Simple y sencillamente que le han dado la espalda a Dios. Como que dice: no necesito de Dios. Yo no ando pecando. Yo no ando haciendo cosas malas.
Pero si el Señor viene y te encuentra ahí, yo no sé qué te va a pasar contigo. Dios manda que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? No dejando, dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Es decir, que en aquellos tiempos también había un montón de gente, de hermanos que se apartaban y se alejaban y se descuidaban. Y siempre había problemas, ¿sí o no? Muchos le dieron la espalda al apóstol Pablo, dice. A Cristo también, como nos lo dejaron también solo. ¿Cuánto más a nosotros, amados hermanos? Entonces no hay excusa para que usted diga, oh, es que los hermanos no vienen a rescatarme, no vienen a buscarme. Si usted conoce palabra, cabezón, ya es viejo usted, ¿qué quiere? No es un niño. Está bien estos jovencitos aquí, mire. Está bien estos jovencitos que están empezando. ¿No ven, por favor? Pero mire, aquí están ellos. Están sedientos de la palabra, están hambrientos de palabra. Y aquí estamos para darle palabra. Amén. Aquí está el Espíritu Santo que está hablando en nuestra vida en esta noche. Solamente está que nosotros abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, dice el verso 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora pongámoslo, amados hermanos, como que tú tuvieras animalitos. No son hermanos, son animalitos. Vamos por un ejemplo así, porque así lo pone nuestro Señor como un ejemplo. Pon ejemplo a los animalitos. ¿Qué hombre aquel que tiene animales, si se le cae una en un hoyo, no lo viene a sacar o lo va a dejar ahí? Lo viene a rescatar. Así es en lo espiritual nosotros. Si miramos a alguien que anda perdido en el piso allá afuera, démosle palabra. Esa persona está en el hoyo, en el fango. Pero si usted lo mira y no le da palabra, ay de usted y de mí. Pero si nosotros está en mirarlo como está, y lo atendemos, lo recibimos y le decimos, venga a la casa del Señor, Dios quiere restaurarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere bendecir tu vida, esa persona se va a levantar y va a decir, wow, por lo menos hay alguien que se ha fijado en mí. No es nosotros, es Cristo Jesús el que se ha fijado en él. Y Cristo nos da el ejemplo, le da el ejemplo al pueblo allá y nos da el ejemplo a nosotros hoy en día también. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, le digo que yo me gozaba el día de hoy cuando platicaba con esta persona y le digo que fue tan maravilloso que sin necesidad de que yo le diera la palabra, él ya había recibido la palabra de su hermana. Su hermana lo había estado evangelizando. Y al principio, muchas veces, en vez de ser de bendición, somos de piedra de tropiezo. Porque dice que al principio su hermana apenas había comenzado en el Evangelio, en las cosas del Señor. Y dice que lo encontró una vez borracho y le empezó a exhortar y le dijo, ¿por qué no te arreglas tu vida? Y le empezó a regañar. Y luego yo le digo, dice la palabra que con amor y misericordia se fortifica el pecado. Le digo, usted puede dar lo que usted quiera, no importa. Pero si usted se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Si le hablamos con palabras suaves, con amor, esta persona va a recibir. Y mire, estaba atento, escuchando cada palabra que le estaba diciendo. Y el diablo estaba enojado. El diablo andaba bravo. ¿Sabe qué dijo el diablo en ese momento cuando yo estaba hablando con él? No lo engañes. Así me dijo el diablo, usando a un perverso. Y estuve a punto de decirle que no te reprenda. Pero solo me le quedé mirando y se quedó callado. No hubo necesidad de palabra. Solamente me le quedé mirando y se quedó callado. Y seguí con él. Seguí hablando de palabra del Señor. Es que mire, el diablo no le gusta cuando usted habla la palabra de Dios. El diablo lo quiere ver dormido a usted. El diablo nos quiere ver callados a nosotros. Pero mire, yo he tenido una gran victoria en mi trabajo. Le digo que he tenido una gran victoria en mi trabajo. Porque toda la gente dice, él es diferente, él es diferente, él es diferente. Escúchenlo a él. Y no es que yo me crea la gran cosa, sino por favor misericordia de Dios. Significa que estoy haciendo algo bueno.
Bendito el nombre del Señor. Pero hay muchos que por vergüenza se quedan callados. Por vergüenza se quedan callados, no quieren hablar. Pero el Señor a nosotros nos manda que vayamos y llevemos esta palabra, porque hay muchos todavía que están perdidos en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que es necesario hablar de los hermanos, a los que ya son hermanos. Entre comillas. ¿Será bueno hablarles? Claro que sí. Pero hay hermanos que yo mismo les he dicho, no le voy a llamar, porque usted conoce palabra. Yo se lo he dicho. Usted va a venir porque usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a venir. Así se lo he dicho yo. Y no es que yo me crea que lo esté señalando. Es que es verdad. Si usted quiere un pan, un pedazo de comida, usted va a trabajar para comer, ¿sí o no? Pero hay muchos que necesitan de Dios solamente en los momentos difíciles. Solo en los momentos de angustia, Señor. Y en los momentos de gozo, no. De prosperidad, no. Ahí no, porque no falta nada. No, hombre, en todo tiempo tenemos que amar a Dios, porque Dios, como decía nuestro hermano Caleb el día jueves, Dios es fiel y justo para con cada uno de nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece y sigue permaneciendo fiel. Su palabra es verdad, es recta. Él no se quebranta. Él no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho se va a cumplir y se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Pero no me tiren pedradas de arriba que siempre me cae a mí. Entonces arrepiéntase. Si no quiere que le caigan las pedradas, arrepiéntase. Fácil. Bendito el nombre del Señor. Aquí escribí algo yo. Jesús cuenta una historia, o sea, la parábola, para enseñarnos sobre el amor de Dios. Dios es como un pastor que busca sus ovejas perdidas, incluso cuando nosotros nos descuidamos de su redil. Incluso cuando usted y yo nos descuidamos, nos apartamos del redil de Dios. Él sigue siendo pastor, porque la palabra sigue hablando. El pastor iba por las ovejas y la que se descarriaba la acomodaba que se fuera por todas juntitas, que no estuvieran dispersadas, sino que todas caminaran en el mismo lugar. Pero hay muchos que se brincan, se ensaltan, se salen del redil y desobedecen a la voz de su pastor. Y nosotros al único que debemos de obedecer no es al hermano, no es a nadie, es la palabra de Dios. Es la única, la que nos va a dar la dirección para llevarnos al cielo. Bendito el nombre del Señor. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Verso 12. Versículo 12. Dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay muchos que piensan que con el sacrificio van a agradar a Dios. Y eso, así está la religión católica, ¿verdad? Vemos ellos cómo andan ahí postrándose, llevando amuletos y aquí y allá, y piensan que con eso van a agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí, amados hermanos, al oír esto Jesús dice que está hablando acerca del llamamiento de Mateo, porque Mateo era un publicano, ¿verdad? Un pecador que no se había arrepentido. Pero en aquel tiempo siempre llegaban entre los hermanitos, entre ellos mismos se acucuchaban, se animaban unos a otros. Pero a los que estaban fuera los miraban de menos. Qué feo, ¿verdad? Y aquí es al contrario. Jesucristo dice, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los que andan en pecado todavía.
Y el médico de médicos era Cristo, que el Padre ha enviado para que nosotros seamos sanos de nuestra alma. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso yo le hablaba a mi compañero. Dios no vino a llamar a justos. Yo, así como me mira, yo puedo tener errores, pero la palabra de Dios dice que nosotros no nos debemos de fijar en el hombre. Porque muchas veces allí, mucha gente, es que el hermano falló, que el hermano falló, entonces yo amo yo también. No, hombre, no se fijen ustedes en los hermanos, fíjense nada más en lo bueno, en lo malo no. Pero no solo por eso, solo porque uno se cayó, usted va a caer también. No, yo le hablaba a él y le decía que el único perfecto es Cristo Jesús. Y nosotros hoy que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sí, en nosotros, en aquel que dice que es hijo de Dios, se nota, se va a ver la diferencia si es que ha nacido de nuevo, si es que es diferente. Y por eso nosotros, amados hermanos, el Señor me hablaba mucho que necesitamos hablarle a aquellos que han perdido en el vicio. Mi trabajo hoy, llegaron muchos, hoy, como dicen, de goma. Llegaron muchos con dolor de cabeza. La cruda, ¿verdad? La cruda de realidad. Y estaba uno ahí chupando limón ahí, y le digo, ¿qué pasó, mijo? Le digo, que no dormí bien. No, mijo, no, a mí no me haga eso. Yo voy a hacer lo que tú traes. No, yo no vengo de ahí. Pero los conozco. Sí, es cierto, los conozco. Porque he mirado y les he preguntado, ¿y qué tiene? Es que hago una gran cruda. Y necesito una sopita para que le corte. Entonces le digo yo, en los ojos se le nota a mucha gente. Llegaron varios con los ojitos adentro medio dormilones. Y uno hasta se durmió el día de hoy, llegó tarde. ¿Por qué? Por el vicio. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, y lo siguen rechazando. Pero para eso estamos nosotros, para que compartamos la palabra del Señor y no paremos. Bendito el nombre del Señor. Y aquí escribí algo yo, lo que dice en el verso 13. Dios nos quiere decir que Él no busca los sacrificios, sino corazones arrepentidos. Dios quiere corazones arrepentidos, bendito el nombre del Señor. Aquellas personas que andan en el vicio, cuando uno les habla del Evangelio, lloran. Lloran cuando uno les dice, si tú, el Señor, te encuentra de esa manera, ¿a dónde vas a ir a parar? Yo tengo esperanza a dónde voy a ir, pero tú no tienes una esperanza a dónde vas a ir. La palabra nos dice a nosotros que el que comete pecado es del diablo. Porque las obras del diablo hace. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios no quiere el sacrificio. Dios quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido. Para que podamos encontrar esa paz y que Dios nos perdone. Bendito el nombre del Señor. Volvamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 19. Capítulo 19. Quiero que me acompañe al verso 10. Y allí vamos a mirar la historia, yo creo que la mayoría la conocemos, la historia de Zaqueo, bendito el nombre del Señor, una historia tan preciosa que me encanta, bendito el nombre del Señor. Pero no le voy a dar mucho ahí, sino que quiero que vayamos directamente al verso 10, cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas ovejas perdidas todavía. En Israel, como en Europa, Centroamérica, Latinoamérica, en todo el mundo hay muchas ovejas perdidas. Y hay muchos hermanos que conocen palabras y no quieren predicar, y no quieren hablar. Y el Señor nos ha dado un mandato, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera
ya ha sido condenado por no creer. La incredulidad es terrible. Hay muchos que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo que eso haya sido verdad. Si hubieron hombres que estuvieron con ellos, anduvieron con ellos, vivieron con ellos, comieron con Jesús, y quienes se recostaron ante su pecho. Juancito, dichoso, ¿verdad? Se recostaron en su pecho, óigalo. Es que la Biblia es tan real, bendito el nombre del Señor, para aquellos que me escuchan y se siguen diciendo todavía, eso es mentira. Y como me dijo el diablo el día de hoy, no los engañes. Ay, mire cómo el diablo es payaso. Mire, es un payaso. No los engañes, me dice. Pero me le quedé mirando Satanás y me reprenda mi mente. No le dije nada, no le dije una palabra. Le dije, qué bravo este animal. Qué bravo este animal. Imagina, sin que yo quisiera evangelizar a aquella persona, Dios me lo puso enfrente para que yo le diera la palabra. Esto que bueno, Dios sabe que esa oveja que está trabajando conmigo está necesitada. Está necesitada. Y mire qué tan bonito que sin que yo le diera palabra, sino que la palabra que su hermana le había dado, y mientras él me contaba lo que su hermana había dicho, le había platicado, él casi llorando. Eso quiere decir que ya el Espíritu Santo está haciendo algo allá. Ya está tocando ya. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, aquí miramos que Jesús vino a la tierra para encontrar a aquellos que no conocen a Dios y para ofrecerles salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo dice la palabra que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y desde el momento que Él entregó su vida, Él está sirviendo, y Él nos sirvió a nosotros para salvación, a cada uno de nosotros, si nosotros lo recibimos, si nosotros lo aceptamos. Ahora, para los que ya estamos viejos en el Evangelio, en el camino de Dios, y se han apartado y me están mirando en esta noche, hoy es el día que pueden regresar. No esperen que vaya un hermano por ustedes, no. Ya ustedes conocen palabra, lea la palabra y la palabra le va a hablar. La misma palabra le va a decir, arrepiéntete, vuélvete a mí, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Lo que dice la palabra, ¿sí o no? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si usted no se acerca, yo tampoco voy a estar ahí detrás de usted cada rato, chinchineándolo, no. Sino que el que verdaderamente ama a Dios tiene que buscar a Dios. El que quiere ver buenos días, mejores momentos, tiene que acercarse a Dios. Es el único medio para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Y si vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 3:16, miramos también lo que habla acerca del sacrificio. Porque de tal manera amó Dios, óigalo, Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo en sacrificio por usted y por mí. El Padre envió su propio Hijo. ¿Qué padre de nosotros hiciéramos lo mismo? Nadie, ninguno, estamos dispuestos. Y aunque lo hiciéramos, porque Cristo no lo hizo solamente por una familia, sino por el mundo entero. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no, ya ha sido condenado. Entonces, amados hermanos, ahí en Juan 16, bendito el nombre del Señor, es el que nosotros todos lo podemos, ¿verdad? Ahora quiero que me acompañen a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. 10:45. Bendito el nombre del Señor. Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, lo que le hablaba, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y me detengo ahí, porque si vamos a los versículos antes, en el verso 35,
miramos la petición que le pide Santiago y Juan, ¿verdad? Que si se sienta a un lado de él. Y Cristo le dice que él no está para eso. Y le dice, la copa que yo voy a pasar, ustedes no la pueden pasar, le dice él. Pero, aquí escribí algo yo, le pide una petición a Jesús, y Jesús le dice que él vino a servir. Pero ellos querían ser servidos, ¿o no? Hay muchos que quieren nada más que nosotros los estemos atendiendo, pero no quieren hacer nada. Y la cosa no es así. La palabra del Señor dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Y si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora nosotros somos servidores. No estamos para que nos sirvan, sino nosotros que conocemos la palabra, tenemos que servir a aquellos que están enfermos, que están necesitados de palabra de Dios. Pero hay muchos que ya conociendo a Cristo, ya teniendo a Cristo en su corazón, y quieren ser como estos hombres, ¿verdad? Que los sirvan todavía, que los tengan aquí arriba con un pedestal. No, hombre, tenemos que hacer lo mismo que Cristo hizo, servir. Cristo vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos, solamente los que le reciben y le aceptan. Entonces, vino a dar su vida por nosotros. Esto significa que debemos seguir el ejemplo y servir nosotros a los demás. Pero hay quienes que, como le digo, conociendo palabra, no se dignan de abrir su boca para dar una palabra, sino que se vuelven, ¿qué? Egoístas. Cuando uno conoce palabra o puede dar una palabra para alguien y no la da, se vuelve egoísta. Como que dice, a mí me dieron un regalo y yo lo escondo, esto es solo para mí. A mí cuando alguien me ha dado algo, óigalo, y alguien se molestó un día conmigo, porque no recuerdo qué fue lo que me dio, creo que fue una bebida. Me lo entregó y me dijo, es tuyo, ok, gracias. Y vengo yo, así como me lo dio, se lo di a alguien más. Porque yo no lo necesitaba en ese momento, se lo di a alguien más porque yo quería dárselo a alguien más. Y se enojó conmigo. Y me dice, dice, pero si te lo di a ti, sí, pero a mí me nació dárselo a él. Tú me lo diste a mí, me lo entregaste. Así somos nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Será que nos vamos a quedar con eso y no vamos a seguir predicando la palabra o no damos la palabra a otro? Nos volvemos egoístas, ¿sí o no? Entonces, date gracia, dice la palabra, lo que de gracia has recibido, porque la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros no nos costó ningún precio, ningún dinero, sino que fue a precio de nuestro Señor Jesucristo, por ir a la cruz de Calvario, a morir por usted y por mí. Entonces, ¿cómo no están agradecidos, amados hermanos? ¿Cómo no ir nosotros y compartir esta palabra con aquellos que la necesitan? Aunque muchas veces van a haber personas que lo van a querer desanimar a usted. Uy, y miren, y es cristiano, y es cristiana. Le van a querer encontrar un error a usted. Cuando personas hablan así, es el mismo diablo que está diciendo, de nada te sirve que aceptes a Cristo. No le haga caso a usted. Usted siga adelante y diga, ya no voy a volver a cometer ese error. Voy a tratar de ser mejor todavía. Jesucristo, ¿cuántas veces no lo señalaron, sí o no? ¿Y usted cree que él se ponía a contender con ellos? No, siguió su camino. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Aunque otros no creyeran, él sabía que él era el Hijo de Dios. Si a usted le dicen, usted es cristiano, usted es hipócrita, no le importa, no me importa. Usted siga adelante. Aunque lo critiquen, usted siga adelante. Que el diablo no le robe el gozo ni la bendición. Porque a muchos, eso es lo que les pasa. Como no están bien llenos de la palabra del Señor o bien llenos del Espíritu Santo, con cualquier cosita, ay, es que me miraron mal, ay, que hablaron mal de mí, es que aquí, allá. Es que no puse la mirada en el hombro. El que me llamó me sigue santificando cada día, cada momento, cada instante. Y no somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Porque la palabra dice, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo.
cuerpo, alma y espíritu, sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que cada día nosotros tenemos que preocuparnos por agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Y aquí miren cómo es el amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos, óigalo, quiero que pongan mucha atención ahí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Porque hemos recibido ahora la reconciliación. Quiere decir que si usted hablaron mal de usted, o usted le falló a Dios, usted se puede reconciliar con el Padre. Si se arrepiente, si quiere agradar a Dios. Porque hay muchos que dicen, no, pues ya le fallé muchas veces, ya no regreso ya. El diablo se lo marcó. Pero, amados hermanos, tiene que nacer en nosotros. El hijo pródigo dice que recapacitó y volvió en sí. Y dijo, ¿qué? ¿Mejor aquí o mejor allá? Es mejor estar al lado del Padre que separado del Padre. Estando en la casa del Padre nos va a ir bien. Pero alejados de Dios no tenemos esperanza ya. Se acabó la esperanza. Bendito el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, el verso 9. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora a nosotros nomás nos queda obedecer su palabra. Y obedecer y hacer y tomar ejemplo de Cristo. Lo que Cristo vino a hacer, Él estaba para que nosotros, o para que en aquel tiempo le sirvieran a Él. Pero al contrario, Él vino con un propósito. Él vino para servir, para traer salvación a todo aquel que en Él cree. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que ir y ser ese canal de bendición, abriendo nuestra boca y compartiendo esta palabra con aquellos que la necesitan. Porque hay muchos todavía que están descarriados del camino del Señor, ovejas perdidas que están fuera del redil, que usted y yo lo podemos rescatar a través de la ayuda de Dios. Amén. Usando nuestra vida. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y aquí miramos que no es por precio de que nosotros hayamos comprado salvación. Bendito el nombre del Señor. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, óigalo, pues es don de Dios. No es por mérito que usted se crea más que otro, sino que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. ¿Qué éramos nosotros alejados de Dios? ¿Qué éramos nosotros antes? Lo más peor, lo más sucio. Pero ahora, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, hoy nosotros somos salvos. Y esa misma palabra
tenemos que nosotros predicarle a aquellos que están lejos, lejos de Dios, y decirles: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todas las personas que están en pecado están alejadas de Dios, porque Dios no puede morar ahí. Pero para eso dice que Cristo iba y se juntaba y comía y bebía con los pecadores, y los pecadores se arrepentían y lo aceptaban, lo recibían, porque Cristo no vino a perder el tiempo. Y ahí podemos meter aquella palabra que dice que no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Pero hoy en día es al contrario. Dicen: voy a ir allá para ver si le hablo. No, hombre, ya terminan convencidos ellos, ya no vuelven. Así hay muchos, ¿sabía usted? Como todavía andan en la chuleta de carne, como dicen los hermanos Josué, todavía andan en la carne, les gusta todavía ya el mueve. Hay uno que dice que mi trabajo dice que es cristiano. Bueno, dice que ama a Dios. Y al día de hoy lo encontré que, síguete retorciendo, gusano, le dije. ¿No que eres cristiano? Avergonzado. Qué terrible, amados hermanos. Qué terrible. A las escondidas piensa que como el hermano Caleb no me mire, como el hermano Pastor no me mira, me voy a dar una movidita por aquí o voy a hacer aquí. Debemos esconder, amados hermanos. Y qué tristeza que muchos se han vuelto para atrás. ¿Por qué? Porque no están fundados en la roca que es Cristo Jesús. No están fundados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, bendito el nombre del Señor. Dice el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, óigalo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso le digo que aquel que acepta a Cristo se le tiene que notar que ha habido un cambio en él. Se tiene que ver la diferencia en el hablar, en el andar, en lo que hace. Se le tiene que notar si verdaderamente Cristo mora en él. Pero hay muchos que dicen: yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero son más paganos que el mismo diablo. ¿Y eso de qué sirve? Y usan la gracia, porque hay muchos que toman aquel verso que dice que si pecamos, que sobreabunde la gracia. Quieren que sigan pecando para que supuestamente abunde más la gracia. ¿Se imaginan? Perverso. En ninguna manera, dice. Bendito el nombre del Señor, pero muchos al contrario usan la palabra del Señor. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito el nombre del Señor. Aquí estoy algo yo. Dios nos ama y nos regala la salvación, un don que no se gana con acciones. La gracia de Dios significa un regalo inmerecido. Usted y yo no merecíamos ser salvos, porque éramos pecadores de lo peor. Pero a Dios se le plació enviar a su Hijo en rescate por usted y por mí. Entonces, aquí no es que yo diga: que yo soy mejor que... No, es la gracia de Dios, bendito el nombre del Señor. Dice: la gracia de Dios significa un regalo inmerecido que, aunque siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para salvarnos de todo a través de su muerte en la cruz. Oigan, es un don de Dios la salvación. Entonces, ¿cómo no cuidar y atesorar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros? Entonces, amados hermanos, quiero que esta noche nosotros meditemos en eso, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Cristo quiere que usted y yo también hagamos lo mismo que Él hizo: ir por aquellos que están necesitados.
Si encontramos a alguien por ahí y nos da la oportunidad, oiga, si es el mismo Espíritu Santo que le toca a la persona para que le da le abre la puerta para que usted le evangelice, le predique. Amén. Entonces, allá está en nosotros si queremos hablar la palabra de Dios. Ya para terminar, vamos a Romanos, y con este terminamos, amados hermanos. Y con este bendito nombre del Señor, si usted se encuentra a alguien por ahí, Romanos 10:9, todos lo conocemos, pero quiero leerlo porque por si usted nunca le ha hablado a alguien y quizás usted ha sentido aquello en su corazón de hablarle a aquella persona que está haciendo el pecado, está en lo incorrecto. Quizás anda en el alcohol, quizás anda en la drogadicción, y usted puede darle esa palabra y decirle, ¿sabes qué? Solamente Cristo te puede sacar de ahí. Solamente Cristo te puede limpiar. Solamente Cristo te puede quitar el alcoholismo. Solamente Cristo te puede sacar de la drogadicción. Entonces, con esta palabra, vamos hermanos, yo quiero terminar. 10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esa palabra la tiene que usar usted. Y todo creyente, yo sé la que siempre uso cuando empiezo a evangelizar a alguien. Y termino ahí. Y le digo que es necesario que salga de la boca de la persona. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿sabía que la mayoría de católicos ese verso no les gusta? Porque ustedes ya son salvos, entonces ellos no son salvos. Me he dado cuenta que ellos no son salvos. Ellos hasta el final, hasta que pasen el purgatorio, supuestamente van a ser salvos. Es tremendo, ¿verdad? O sea, ellos siguen pecando y pecando y pecando y supuestamente lo van a sacar del purgatorio. Pero la palabra aquí bien clara nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno le dice, Señor, me arrepiento, hoy te reconozco como Señor y Salvador, y mi único suficiente Salvador de mi alma. Ya es salvo en ese momento. Y no es por mérito propio suyo, sino es un don de Dios. Por gracia soy salvo a través de la fe en Cristo Jesús y por su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Amén.